Muy buenos días, el tema que veremos el día de hoy es la reforma liberal en América, que lo podemos encontrar en las páginas 168 y 169 de su libro de Ciencias Sociales para quinto grado, quien les saluda a su maestro Harold Rodríguez. Y bueno, les repito, el tema del día de hoy es la reforma liberal en América. Y antes de poder explicar este tema, que lo haré brevemente, ¿verdad? Es importante recordarle a usted que si no ha enviado guías o tiene guías pendientes, pues déjenme comentarles que esta es la última semana de clases. Así que el día miércoles es la fecha límite para que usted pueda enviar estas guías y se pueda poner al día pues con las tareas de este cuarto parcial, pues que gracias a Dios ya hemos concluido de forma grata y de forma satisfactoria, ¿verdad? Con sus pros o con sus contras, pero gracias a Dios logramos culminar con lo que es este cuarto parcial. Bien, entonces después de saber eso de que debemos de enviar nuestros trabajos, pues a través de este video usted también podrá pues resolver la actividad, o mejor dicho, la guía número 13, que déjenme comentarles que es muy corta, ¿verdad? Es un tema muy amplio, sin embargo lo haré con una guía muy corta para poder sacar lo más importante del tema. Así que le repito, el tema en tercera ocasión es la reforma liberal en América. Y bien, como estamos hablando de reforma, es importante saber qué es eso de la reforma liberal. Y vamos a decir que reforma liberal son aquellos cambios políticos y sociales, que se dieron en el siglo XIX en América. Cuando hablamos del siglo XIX, cuando lo queremos ver específicamente en años, nos referimos al año de 1800 en adelante, ¿verdad? Repito, cuando hablamos del siglo XIX nos referimos al año 1800 en adelante. Pues bien, entonces fueron cambios, ¿verdad? Cambios políticos y sociales. Ya vamos a ver qué tipo de cambios. ¿Qué sucedía en América? O sea, vamos a hablar de qué sucedió antes de la reforma liberal, porque sabemos que la reforma liberal se dio en todos los países de América, ¿verdad? Incluyendo Honduras. Entonces, ¿qué sucedía antes? Pues déjenme comentarles que ustedes la semana pasada, si no me equivoco, estuvieron viendo videos sobre la independencia de América. Y nos dimos cuenta que uno de los países pioneros o uno de los primeros países en independizarse fueron los Estados Unidos. Luego se desencadenó una ola de independencias en otros países, en el caso de Centroamérica en 1821, en Sudamérica en algunos países en el año de 1822. Es decir, estamos hablando del siglo XIX. En el siglo XIX se dieron pues muchos actos de independencia en varios países de América. Entonces, eso sucedía antes, ¿verdad? ¿Y qué provocó eso después de la independencia? Pues en el caso de Centroamérica, ¿verdad? Después de que se independizó de España, después de 300 años de esclavitud, ¿verdad? Entonces, luego de eso sucedió algo muy importante, ¿verdad? Que fue, pues, la anexión a México, que fue en el año de 1822 y que luego se separó de México y que posteriormente a eso se unieron los 5 países centroamericanos en una famosa federación que seguramente usted ha escuchado hablar, que es la Federación Centroamericana, donde se unieron los 5 países, en el caso de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Pues después de eso, con el asesinato de Francisco Morazán en Costa Rica, ¿verdad? Asesinado a disparos, se generó lo que es una inestabilidad política, es decir, que no había un líder que dirigiera a estos países centroamericanos y también en varios países de América. Entonces, ¿qué sucedía en los países de América? Sucedía algo muy negativo, por ejemplo, habían guerras internas, ¿verdad? Muchos de estos países, sus pobladores, pues, disputaban guerras campales, habían muchas muertes, ¿verdad? Porque eh, sin duda era un problema, una época donde las personas querían gobernar, donde las personas querían ser líderes, entonces eso provocó que hubieran muchos problemas sociales en varios países, y eso incluye a Honduras también. Entonces, antes de la reforma liberal había muchos problemas sociales y económicos en América, ¿verdad? Después de la independencia, vuelvo y repito, hubieron muchos problemas de, sobre todo políticos, porque todos querían gobernar y eso generaba contiendas internas, guerras civiles, como se le conoce en otras palabras. Muy bien, entonces, ¿qué exigía la reforma liberal? ¿Qué era lo que buscaba, en otras palabras, la reforma liberal? Pues algo muy sencillo que lo vemos actualmente, y es que los países se lograran modernizar. Es decir, que la reforma liberal lo que buscaba era que los países fueran más desarrollados y que también tuvieran mejores industrias, ¿verdad? Más tecnología, mejores medios de transporte, entre otras cosas. Eso era lo que buscaba, en pocas palabras, la reforma liberal.
Bien, en Honduras, ¿quiénes promulgaron la reforma liberal? O en otras palabras, ¿quiénes eran los líderes, verdad, de la reforma liberal? Pues fueron dos. Fueron Marco Aurelio Soto, que es el que aparece en el billete de 2 lempiras y que fue un expresidente de Honduras, y aparte de él, su mejor amigo y secretario de la presidencia, Ramón Rosa, que es el que aparece en el billete de 500 lempiras. ¿A quién no le ha gustado tener un billete de 500 lempiras, verdad? Pues ellos son los dos personajes importantes en Honduras en cuanto a la reforma liberal y que seguramente usted ha escuchado hablar sobre ellos. Bueno, a propósito de eso, Marco Aurelio Soto en el año de 1880 fue quien decidió trasladar la capital que estaba en Comayagua, fue trasladada a Tegucigalpa, ¿verdad? Ya sabemos que no siempre Tegucigalpa ha sido la capital de Honduras, sino que en el pasado fue Comayagua. Pues Marco Aurelio Soto, este señor que aparece ahí en el billete de 2 lempiras, pues fue quien trasladó esta capital al actual pues Tegucigalpa. Entonces repito, Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, los que lideraron la reforma liberal en Honduras. Características de la reforma liberal. Fueron cambios, ¿verdad? Cuando hablamos de reforma nos referimos a cambios. ¿Cambios de qué tipo? Económico. En el caso del cambio económico nos referimos, por ejemplo, al uso de la moneda nacional. Antes de la reforma liberal en Honduras no existía una moneda nacional, es decir, lo que hoy conocemos como lempira, ¿verdad? Como nuestra moneda nacional, en el pasado no existía. También se garantizó también el modelo agroexportador. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de la reforma liberal los productos agrícolas como el café, como el café, el banano, entre otros, eran exportados a otros países, algo que no sucedía antes, ¿verdad? Entonces, eso fue un cambio importante. Aparte de eso, en el cambio económico surge lo que es la propiedad privada, es decir, que ya las personas se comienzan a apropiar de tierras y ya las tierras no es que les pertenecen a todos, no, sino que ya tienen dueños y propietarios. Entre muchas otras cosas más. Hubieron muchos cambios económicos, pero el uso de la moneda, ¿verdad? Entre otros como el modelo agroexportador, que ya dije que es la exportación de productos agrícolas a otros países, y sobre todo también la propiedad privada. Eso es en el cambio económico. En el cambio político, que es el número 2, si ustedes están viendo en pantalla, lo que mencioné anteriormente, en Honduras específicamente se genera lo que es el cambio de una capital, es decir, de Comayagua a Tegucigalpa, y eso lo provocó la reforma liberal, ¿verdad? Entre otras cosas también ya los presidentes se comienzan a organizar de una forma más apropiada, ¿verdad? Estipulan tiempos para ser presidentes y cuando ya se termina ese tiempo, pues llega el momento para que llegue otro nuevo presidente, ¿verdad? Antes tampoco sucedía eso. No había democracia, no había el sufragio, el voto, no existía en ese momento, pero con la reforma liberal se convierte a un estado pues más democrático. Bien, en el aspecto jurídico se crean nuevas constituciones políticas, ¿verdad? Ya sabemos que la constitución es la máxima ley de un estado o de un país y en la reforma liberal pues venía incluido esto. En el aspecto jurídico también se crearon nuevas leyes, entre otras cosas, y en el cambio educativo pues se le quita el poder a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica era quien tenía el poder social y económico antes de la reforma liberal y a través de estas reformas pues el Estado se separa de la Iglesia y la Iglesia pues toma un carácter religioso y el Estado un carácter político. Es decir que ya la Iglesia no tiene nada que ver con el Estado, ya no dirige la economía, ya no dirige las leyes, ¿verdad? Sino que son los políticos y también lo que es la educación laica. ¿Qué quiere decir esto? Que es una educación pues libre de religión, que bueno, eso en el sector público es lo que se da. Bien, eso en pocas palabras y entre otros cambios importantes, pero que lo vamos a resumir en estos que dijimos. Bueno, consecuencias de la reforma liberal, por ejemplo, en Honduras o en toda América, por ejemplo, lo que trajo la reforma liberal fue la construcción de carreteras, ¿verdad? Que antes las carreteras eran de tierra. También en Honduras se dio lo que es, como sabemos que es un modelo agroexportador, cada país de América tenía su exportación. Por ejemplo, Honduras era la plantación de banano, ¿verdad? Por eso es que hay un libro conocido como Prisión Verde, que seguramente en español lo han escuchado. Habla sobre cómo era la vida, aunque déjenme comentarles que no todo era color de rosa, ¿verdad? No todo era bonito en la reforma liberal. Por ejemplo, había mucha explotación humana. Las horas laborales sobrepasaban las 12 horas, ¿verdad? Los descansos eran muy pocos y era una situación muy complicada. En el caso de los ferrocarriles, que fue el medio de transporte que se utilizó en la reforma liberal,
¿verdad? En Honduras, en la zona norte, en el Progreso, en zonas que se encuentran en la costa atlántica, pues allá era muy normal el uso de ferrocarriles y esto facilitó mucho las actividades económicas en la reforma liberal. Bueno, es un tema muy amplio, pero yo lo acabo de resumir en 10 minutos, ¿verdad? Y espero les sirva. Es una guía muy corta también para que usted pueda enviarla lo más pronto posible. Usted puede ver ahí en la fecha que se debe entregar esta guía. Es mañana martes, ¿verdad? Que la tiene que entregar por muy tarde. A cualquier hora del día yo la recibo, pero mañana martes. Así que espero también envíen para el miércoles las demás guías o si puede antes, ¿verdad? Y así salimos con mucha anticipación de estos temas y guías. Así que Dios le guarde, Dios le bendiga y muchas gracias por su atención, muchas gracias por su dedicación y muchas gracias a sus papás también por su apoyo. Bendiciones y feliz día.